Buenas tardes a todos. En este curso de seminario de política y legislación, el principal tema visto durante estas semanas se refiere al derecho administrativo. Ahora bien, como estudiante de doctorado de administración, es necesario y básico el conocer la importancia de los recursos administrativos, de forma tal que como asesores y profesionales en el área de administración podamos conocer cuáles son los remedios jurídicos que pueden utilizar los interesados contra los actos administrativos. Cuando se consideran que estos se incurren en cualquier causa de nulidad o anulabilidad de las previstas en el ordenamiento jurídico. Estas son nuestra principal herramienta de justicia administrativa, que el ordenamiento jurídico pone en manos de los ciudadanos para defendernos de los posibles ilegalidades que pueden cometerse la administración pública, de tal forma que se busca lograr la revisión por motivos de legalidad de un acto administrativo determinado. Los pilares fundamentales del derecho administrativo son el principio de legalidad y el principio de responsabilidad patrimonial del Estado, que para este caso son los más fundamentales. Mediante el reconocimiento de la responsabilidad directa y objetiva del Estado, históricamente se da la relación gobernantes-gobernados y por el otro lado, administración-administrados, lo que es base, según Laferrey, indicaba que lo propio de la soberanía es imponerse sin compensación. ¿Qué es la garantía patrimonial? Es la protección prevista legalmente de indemnizar la administración pública al administrado cuando se le prive de derechos e intereses patrimoniales por razones de interés público. En este sentido, la privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses legítimos, cualesquiera que fueren sus propietarios, acordada imperativamente, ya que implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio, en general de cualquier desposesión de un derecho o de un interés patrimonial, así como los daños que ocasione el administrador a sus bienes en el funcionamiento de los servicios públicos, lo que conlleva la obligación de indemnizar a la administración por el monto del valor correspondiente. Garantía a la integridad patrimonial de los particulares y lesión antijurídica, el principio sobre el cual descansa la institución jurídica de la responsabilidad patrimonial no será más la culpa o ilicitud de la actuación administrativa del Estado o sus agentes. Alcance constitucional de la garantía patrimonial. El 14 de junio del 2002 se reformó el artículo 113 de la Constitución Política Mexicana para incorporar a su segundo párrafo el régimen de responsabilidad objetiva y directa del Estado procedente por los daños que cause a los particulares por su actividad administrativa irregular. Antes de esta reforma constitucional, la responsabilidad patrimonial del Estado se regía por la legislación civil, salvo algunas excepciones administrativas como la expropiación por causa de utilidad pública o lo previsto
en la Ley de Depuración de Créditos a cargo del Gobierno Federal de 1941 bajo un esquema de responsabilidad subjetiva y subsidiaria indirecta y se basa conforme a lo siguiente. Responsabilidad subjetiva. El particular tenía que demostrar en un procedimiento administrativo o jurisdiccional la negligencia, dolo o culpa del servidor público responsable de la actividad que le había causado daño para exigir una indemnización. Pero también existe la responsabilidad subsidiaria. Si al concluir el procedimiento administrativo o jurisdiccional correspondiente, se demostraba la responsabilidad del servidor público imputado y se le condenaba a reparar los daños, pero este no tenía recursos suficientes para cubrir el monto de la indemnización o solo podría pagar una parte. Correspondía entonces al Estado cubrir el importe faltante o el total de la indemnización, dejando a salvo sus derechos para que en otro momento repetir contra el servidor público responsable. ¿Qué son los recursos administrativos? En el concepto amplio serían los medios de protección del individuo para impugnar los actos y hechos administrativos que lo afectan y defender sus derechos frente a la administración. Bien, el doctor Margain conceptualiza el recurso administrativo como es un medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar ante la administración pública los actos y resoluciones para ella dictados en perjuicio de los propios particulares. Por tanto, es una facultad que el legislador quiso reconocer a favor de gobernados a fin de protegerlo de aquellos actos que emanados del Poder Ejecutivo ante el interés jurídico de aquellos, ya sea porque la autoridad que emite el acto no observe debidamente las disposiciones legales correspondientes, bien porque esos actos contravengan derechos reconocidos o porque en ese acto la autoridad incurra en desvío de poder. Los recursos existentes administrativos se dividen en administrativos, se tramitan ante las autoridades administrativas o autoridades no administrativas, cuidado, pero que ejerzan función administrativa. Y dos, judiciales. Estos pueden ser más o menos amplios según los distintos códigos procesal, administrativo o contencioso administrativos. Se tramitan ante un tribunal de justicia imparcial e independiente según sea el sistema. Cuando la tutela judicial es efectiva, el recurso administrativo es un trámite que se desea evitar. Pero, ¿cómo se indica? Cuando el control judicial no funciona, entonces el recurso administrativo se transforma en el único remedio disponible. Gracias.